Bueno, este breve video tratará de tres temas que tienen que ver con las oscilaciones, cuya es la introducción al concepto de onda, un poquito del concepto de onda y clasificación de la onda. Ya este video reemplaza la clase del 14 de octubre que no pude realizar por problemas de salud, ya no podía hablar. Eso era, en el fondo. Bueno, oscilaciones, introducción al concepto de onda. Una oscilación va a ser siempre el movimiento de ida y vuelta, ¿ya? De un punto en torno a la posición de equilibrio. Es decir, va a pasar un movimiento de ida, pasa por la posición de equilibrio y de vuelta y vuelve a pasar en torno a la posición de equilibrio. La posición de equilibrio va a corresponder entonces al reposo que se encuentra un cuerpo o partícula antes de comenzar a oscilar, ¿ya? Entonces, como es de ida y vuelta en la posición de equilibrio, ¿cómo se produce una oscilación? Por sí sola no se ocurren, ya no se producen, perdón. Se producen por una perturbación, ya, que altera su estado de reposo, ya. Como les dije, está la posición de equilibrio, ¿cierto? Si yo la perturbo, por ejemplo, esto es un péndulo, y parte de acá, entonces va a ser el movimiento de ida, que va a pasar por la posición de equilibrio, es decir, cuando estaba quieto, y va a llegar hasta otro punto donde no va a avanzar más. Y después se va a devolver, va a pasar por el punto de equilibrio nuevamente y va a llegar hasta el punto de partida. Eso sería una oscilación. Y la amplitud, como podemos ver acá en el esquema, va a ser la distancia desde el punto o posición de equilibrio hacia a la posición máxima, que en este caso alcanzó el péndulo. En un resorte sucede exactamente lo mismo. Cuando tienen un resorte y ustedes lo estiran, el resorte va a ir a un estiramiento máximo y después se va a volver a la posición de equilibrio. ¿Ya? En las cuerdas, cuando por ejemplo ustedes tienen un pulso, se va a originar una onda. Acá se ve evidenciado un tren de pulso, que son tres pulsos, por ende da origen a tres ondas. Entonces, si parte acá, se va a hacer la posición de equilibrio. Entonces, va por ahí, de ida, pasarla por la posición de equilibrio, baja y vuelve a la posición de equilibrio. Esa sería una oscilación, ¿ya? O una vuelta, o una revolución, también recibe esos nombres. Ya, este tipo de movimiento da origen a los conceptos de periodo y frecuencia de la oscilación, ¿ya? Entonces, una pregunta, ¿son conceptos equivalentes? Es decir, el periodo y la frecuencia. Bueno, los cuerpos que oscilan, dijimos, van a tener un periodo y frecuencia. El periodo va a ser el tiempo que va a tardar en dar una oscilación, ¿ya? La vuelta completa, de ida y vuelta, pasando por la posición de equilibrio. Ya se va a medir en segundos. En el sistema internacional, la magnitud del tiempo es en segundos. Ya se va a simbolizar con la letra T. Y la frecuencia va a ser el número de oscilaciones por unidad de tiempo, es decir, cuántas oscilaciones realiza en un determinado tiempo, ¿ya? Recordar que las oscilaciones es el movimiento de ida y vuelta, ¿ya? Entonces, si esa oscilación se realiza en un segundo, la frecuencia será una oscilación por segundo, ¿ya? La unidad de medida va a ser el hertz, que se simboliza Hz, que es 1 partido por segundo, ¿ya? Como va a ser, se calcula la frecuencia como el número de oscilaciones partido por el tiempo. En cambio, el periodo va a ser al revés, va a ser el tiempo partido por el número de oscilaciones. Entonces, como el Hz es 1 partido por segundo, una oscilación por segundo va a ser un Hz. Si hay 2 oscilaciones por segundo, van a ser 2 Hz. Es decir, por cada segundo eh, va a haber una oscilación. Entonces, si son por segundo y hay 2 oscilaciones, perdón,
Si es que lo estoy enredando o yo me enredé. Si hablamos de dos oscilaciones por segundo, van a ser 2 Hz. ¿Ya? Entonces, esto se divide como el número de oscilaciones, como son 2, y dividido por un segundo, 2 dividido por 1 da 2, etcétera. ¿Ya? 3 oscilaciones por segundo serían 3 Hz y así sucesivamente. Se va a simbolizar con la F minúscula. Están relacionadas, son porque intervienen los mismos conceptos, es decir, el número de oscilaciones y el tiempo, solamente que uno es el inverso del otro. Recordar, el periodo es el tiempo partido por el número de oscilaciones y la frecuencia es el número de oscilaciones partido por el tiempo. Entonces eso me permite que si yo conozco el periodo, la frecuencia va a ser el inverso. ¿Ya? Por ejemplo, si un cuerpo realiza 2 oscilaciones en un segundo, dijimos que eran 2 Hz, ¿cierto? De frecuencia. Entonces, ¿cómo se obtiene el periodo del cuerpo que oscila? Como yo les dije que son el inverso, entonces, si la frecuencia es 2, el inverso va a ser 1 partido por 2, es decir, un medio, es decir, 0,5 segundos. ¿Ya? Entonces, son inversamente proporcionales. Entonces, el periodo siempre va a ser 1 partido por frecuencia o la frecuencia 1 partido por el periodo. Entonces, si la frecuencia es 2, el periodo va a ser 1 partido por 2. Y 1 partido por 2 es un medio, o 0,5. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Ese periodo que sea 0,5, que una oscilación se va a demorar 0,5 segundos en ocurrir. Entonces, como son dos oscilaciones, si una es 0,5, la otra también va a ser 0,5, y si yo sumo 0,5 más 0,5 me va a dar un segundo. ¿Ya? Esa es la idea. Bueno, uno puede enseñar este ejercicio como, por ejemplo, establece el periodo de un péndulo que dice, si realiza dos oscilaciones en un tiempo de 4 segundos, nosotros dijimos entonces que el periodo era el tiempo partido por el número de oscilaciones. ¿Ya? Entonces ustedes tendrían que dividir 4 dividido en 12. ¿Ya? Y 4 dividido en 12 les daría, si es que no me equivoco, un tercio. ¿Ya? Y demora 6 segundos en hacer dos oscilaciones. ¿Ya? Lo mismo, como es el tiempo, si demora 6 segundos en hacer dos oscilaciones, sería... oh, perdón. Realiza dos oscilaciones en un tiempo de 4 segundos. Ah, no, sí está bien, pues sería 4 dividido en 12, que sería un tercio. Ya, y acá serían 2 dividido en 6, que también sería un tercio. En un segundo logra hacer 4 oscilaciones. Entonces sería 1 dividido en 4, un cuarto. Es decir, sería 0,25. Los fenómenos periódicos se van a caracterizar porque sus oscilaciones tienen siempre el mismo periodo. ¿Ya? Es decir, tiempo que transcurre cuando vuelven a repetirse, ¿ya? Va a ser el mismo, ¿ya? Por ejemplo, el parpadeo de los ojos puede ser un fenómeno periódico, los latidos del corazón es un fenómeno periódico. Si no fuera periódico, deja de latir el corazón, ustedes saben lo que sucede, ¿ya? Fenómenos no periódicos se van a caracterizar porque tiene la única oscilación inicial, luego de eso retorna al reposo. No se repite, a eso se refiere. Por ejemplo, un resorte perturbado. Si ustedes tiran un resorte, por única vez, lo sueltan, va a volver a su estado original. ¿Ya? Pero después por sí solo, a no ser que ustedes lo vuelvan a tirar, vuelve a estirarse y después a volver. Entonces eso sucede una vez. ¿Ya? Eso en cuanto a las oscilaciones. Ahora, como era una introducción a la onda, las ondas
Bueno, como es un video, no estamos en clase, bueno, lógicamente que esto es una pregunta para ustedes. ¿Qué es para ustedes una onda? Alguien puede saber qué es una onda o pueden a lo mejor que no saben qué es una onda y para eso está acá es ver el video o estar en una clase. ¿Qué ejemplos pueden mencionar de onda? Entonces, las ondas van a corresponder a la propagación de una perturbación a través de un medio, ¿ya? Importante que las ondas son una propagación de energía, no de materia, es decir, lo que se propaga por una onda va a ser energía, ¿ya? Eso es muy importante, no materia. Y se va a propagar por un medio, ¿ya? Pero para que haya una onda, tiene que haber una perturbación de algún tipo, ¿ya? Ejemplos de onda, está la luz, el sonido, que vamos a estudiar después, y los sismos, que también los vamos a estudiar, ¿ya? En clase. Entonces, como era una perturbación que propagaba energía a través de un medio, la pregunta, ¿qué es un medio? Existe el medio material que corresponde a los tres fases de la materia, ¿ya? Que están constituidos por átomos o moléculas, ¿ya? Y corresponden a las fases sólida, líquida y gaseosa, ¿ya? Esas tres fases están formadas por átomos o moléculas. Y también existe el vacío. Y ojo, que hay ondas que se propagan por el vacío, donde, a diferencia del medio material, no tiene átomos, ausencia de átomos. Y por ende, de moléculas, porque los átomos forman a las moléculas, ¿ya? ¿Qué se va a aprender acá? La onda. Tipos de onda, la clasificación de la onda, propiedades de la onda, elementos de la onda. ¿Cuál es la importancia de la onda? Por ejemplo, podemos ver el arco iris, ver televisión, que les gusta tanto, los celulares, ¿ya? Los sismos son ondas, ¿ya? Permiten la descripción y análisis de un vasto campo de procesos naturales y tecnologías presentes en tu vida diaria. Estas tecnologías tienen que ver con el espectro electromagnético. De ahí que vienen las ondas electromagnéticas que se agrupan por frecuencia o por energía, ¿ya? Y lo vamos a ver después, ¿ya? Y acá dentro de estas ondas electromagnéticas que nos los causan daño a nosotros, por ejemplo, están las microondas, el infrarrojo, las de televisión, las celulares, ya que corresponden a las microondas, y etcétera. Ondas. Por ejemplo, acá pueden ver el agua, si está el agua quieta en un estanque, basta que ustedes le tiren una piedra y eso va a provocar una perturbación y se van a originar inmediatamente las ondas que se ven en esa imagen. Puede ser una piedra o puede ser una gota, pues es cualquier cosa que perturbe y en el lugar donde cae ese objeto, ya sea una gota o una piedra o lo que sea, se va a llamar foco, ¿ya? Va a provocar la perturbación, va a empezar a oscilar. Acuérdense que el movimiento oscilatorio es de ida y vuelta, pasando por el punto de equilibrio, y acá se va a reflejar en la onda superficial en el agua. ¿Cómo se representan las ondas? ¿Ya? Por ejemplo, habíamos visto los movimientos oscilatorios, ya sea de un resorte o de un péndulo. ¿Ya? Eh, en la descripción de una onda, la representación gráfica de una onda, por ejemplo, se ve acá, donde acá se ve la línea punteada, es la línea de equilibrio, ya donde está, se supone que en reposo, pero cuando hay un movimiento oscilatorio, sale del reposo, ya, y se mueve, ya. Y eso, por ejemplo, un sismógrafo puede detectar las ondas sísmicas, bueno, no las puede, las detecta y las grafica, ya. Ahí vamos a ver algunos elementos de la onda. ¿Cómo entonces se representa la onda? Dijimos que se originan por una perturbación que viaja por el medio de propagación. Por un medio de propagación, recordar que origina, o sea, propaga energía por el medio material, aunque hay otras ondas que se pueden propagar por el vacío.
Acá si hay una perturbación, por ejemplo, acá está una cuerda estirada, ya sujeta a una pared, y uno hace este movimiento para arriba y para abajo, eso es un pulso. Y por ende, ese pulso va a viajar y se va a ir propagando. Si uno repite ese movimiento, pulso varias veces, estamos hablando de un tren de pulso, ¿ya? Que va a oscilar reiteradamente, ¿ya? Entonces esa va a ser en la dirección de la propagación de la onda, que va a corresponder a un tren de pulso. Dentro de los elementos está la amplitud. La amplitud, por si acaso, va a ser la distancia de la línea de equilibrio con la parte más alta de esta parte de la onda, que se va a llamar monte, o si está bajo la línea de equilibrio, se va a llamar valle, ya que va a ser la distancia más alta, como podemos ver acá, o la profundidad más profunda, ¿no? Porque estamos acá debajo, entonces esto es profundidad mayor. A eso se le va a llamar amplitud. Entonces, lógicamente, como dijimos que las ondas propagan energía, a mayor amplitud se supone que van a estar propagando más energía. Por eso los sismos, como propagan energía, eh, hay sismos que son de mayor energía y otros de menor, y eso se ve en los sismógrafos. Pues entonces, en un terremoto, en un sismo con alta energía, lógicamente que la amplitud va a ser mucho mayor. También está la longitud de la oscilación, que es la longitud de onda, que va a ser la distancia entre dos puntos iguales consecutivos. Y esto que quede muy claro. Por ejemplo, si yo tomo ese punto, estoy acá en la imagen B, ese punto, entonces ese punto, el consecutivo que sea igual, va a ser este otro punto. Y esa distancia va a ser la longitud de onda. Yo la puedo tomar de acá arriba. Entonces, si estoy, por ejemplo, arriba de este cerrito, entonces, el otro punto consecutivo igual va a ser arriba del cerrito que sigue al lado, ¿ya? Y la distancia va a ser la longitud de onda, ¿ya? Acá podemos ver en la figura A que la longitud de onda es menor y en la figura B la longitud de onda es mayor. Mientras mayor sea la longitud de onda, menos energía va a propagar, que es el caso de, por ejemplo, las ondas de radio, las de celulares, ¿ya? Que no nos afectan. Pero así, por ejemplo, los rayos X, cuando uno se va a tomar una radiografía, estas propagan alta energía, por ende, nosotros los tenemos que proteger y los colocan una placa de plomo para que no los dañen los rayos X, ¿ya? Tomando los conceptos anteriores de frecuencia, podemos ver si yo les preguntase, no sé, ¿cuál tiene mayor frecuencia? Se puede decir que la que aparece más veces. Entonces se dan cuenta que mayor frecuencia tiene eh, la, la figura A. Y eso va relacionado con la longitud de onda. Pueden ver, a menor longitud de onda va a ser mayor la frecuencia y a mayor longitud de onda, menor la frecuencia. También lo relacionamos con la energía. A mayor longitud de onda, menor energía y a menor longitud de onda, mayor energía. Por ende, una onda con mayor frecuencia, por ende menos longitud de onda, van a tener mayor energía. Los elementos de una onda siguiendo la frecuencia, que era el número de oscilaciones de una onda que completaba en una unidad de tiempo. Acuérdense que la frecuencia se determina por el número de oscilaciones o de vuelta o de revoluciones, tienen varios sinónimos, dividido por el tiempo, ¿ya? Acá otra cosa que tiene es importante. Ustedes tienen que saber identificar el número de oscilaciones. Entonces, por ejemplo, parten acá. Entonces, la vuelta completa, pasando por el punto de equilibrio, si yo sigo la trayectoria de la onda, acá llega a la posición de equilibrio. Eso sería una oscilación. Entonces, una oscilación va a tener un monte, que es como el cerrito que está sobre la línea, y un valle que va a ser lo que está bajo la línea, ¿ya? Entonces,
eso sería una oscilación. Entonces, si yo les preguntase, ¿cuántas oscilaciones ven en esta onda? Sería 1, 2, 3 y 4. El que no sabe determinar el número de oscilaciones, y yo, por ejemplo, les pido la frecuencia, lo van a hacer mal. Para esto le tendría que yo dar el tiempo que se demoran estas 4 oscilaciones y pueden determinar la frecuencia. Pero si no saben del dibujo determinar el número de oscilaciones, nada que hacer. La frecuencia no la podrían determinar. El periodo dijimos que era el tiempo que dura una oscilación. Entonces va a ser el tiempo dividido en el número de oscilaciones. ¿Ya? Lo mismo, para saber el periodo tienen que saber determinar el número de oscilaciones. Ya. Por ejemplo, una figura acá. Acá les dicen que cada cuadrito es 1 metro. Entonces le dicen acá cuánto mide la amplitud de la onda representada. Esta es la línea de equilibrio. Yo les dije que la amplitud es la distancia máxima desde el punto de equilibrio hacia arriba o desde el punto de equilibrio hacia abajo. Entonces, como cada cuadro mide 1 metro, entonces la distancia acá sería 2 metros, porque son 2 cuadrados. O si la mido acá, son 2 cuadrados hacia abajo. Entonces, amplitud, 2 metros. ¿Cuánto mide la longitud de onda? Yo les dije que la longitud de onda era 2 puntos consecutivos. Supongamos que yo tomo este punto. Entonces, este punto, cuando empieza de la línea de equilibrio a subir, el mismo punto va a ser este, donde de la línea de equilibrio empieza a subir. Entonces, esto es una oscilación. Y si yo tomo la distancia, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadrados. Entonces, la longitud de onda es 8 metros. ¿Qué significa la longitud de onda? Que una oscilación es la distancia que recorre una oscilación. Entonces, una oscilación de la onda recorre 8 metros. 8 metros. Yo también la puedo tomar de acá. Si yo la tomo de acá, tiene que llegar acá. Entonces, ¿cuántos los cuadrados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siempre le va a dar 8. Bueno, en este caso del ejemplo. Ya le había hablado de los montes o crestas, que son esta parte que está arriba de la línea de equilibrio, y los valles van a estar bajo la línea de equilibrio. ¿Ya? La amplitud, recordar que era la distancia máxima o la profundidad máxima en el caso de los valles. ¿Ya? Y los nodos consecutivos van a ser eh, acá. Esto va a ser un nodo, empieza la onda y donde empieza la otra, donde empieza la otra. ¿Ya? Donde marca los ciclos, o sea, o las oscilaciones. En cuanto a la velocidad de propagación de la onda, van a tener una velocidad de propagación determinada. Por ejemplo, el sonido, la luz, los sismos, va a depender de las características de los medios. Recordar que se propagan por un medio material, ¿cierto? Se va a definir como el cociente entre la distancia de la longitud de onda partido por el periodo. Recordar que velocidad es distancia partido por tiempo. En una onda la distancia va a ser la longitud de onda y el tiempo va a ser el periodo. ¿Ya? La longitud de onda, recordar, me muestra la distancia de una oscilación y el periodo, el tiempo de una oscilación. ¿Ya? Entonces sería distancia partido por tiempo. Entonces longitud de onda partido por periodo. En el sistema internacional se mide en metros partidos por segundo. La distancia siempre en metros y el tiempo en segundos. Ya lo habíamos visto antes que son el periodo y la frecuencia son inversamente proporcional. Y como son inversamente proporcional, si yo reemplazo el periodo, la frecuencia va a ser 1 partido por frecuencia, entonces la frecuencia como queda dividiendo al 1, pasa hacia arriba y me quedaría la expresión longitud de onda por frecuencia.
entonces la velocidad la puedo representar con el periodo de esta manera, o si me dan la frecuencia, de esta otra manera. Y acá hay un ejercicio de aplicación donde le dicen que de A a B se demora 30 segundos, la distancia de A a B son 90 metros, entonces el número de ciclos, que es lo mismo que el número de oscilaciones. Yo les dije, si parte acá, entonces ahí va, hasta ahí sería una oscilación. Entonces, de ese punto, vuelve a bajar y tengo que llegar hasta el mismo punto donde empieza a bajar. Van 2 y van 3. Entonces, número de ciclos serían 3, o de oscilaciones. La longitud de onda, yo les dije que era la distancia de un ciclo. Como yo tengo 3 ciclos, y los 3 ciclos son 90 metros, entonces, como ustedes son muy buenos para las matemáticas, tienen que dividir. Los 90 los dividen por 3, y así obtienen la distancia por cada ciclo. ¿Ya? Y 90 dividido por 3 les da 30. Entonces la longitud de onda sería 30 metros. Entonces, en un ciclo, 30 metros, en el otro ciclo, 30 metros, ahí van 60, y en el otro ciclo, 30 metros, y ahí enteran los 90. La frecuencia, yo les dije que era el número de ciclos partido por el tiempo. Entonces, el número de ciclos dijimos que era 3 y el tiempo 30. Entonces, 3 dividido en 30. Y el periodo es al revés. Es el tiempo partido por el número de ciclos. Entonces, sería 30 dividido en 3. ¿Ya? Que les daría en ese caso 10. Y la velocidad de propagación, recordar que era la longitud de onda, que acabamos de decir que valía 30 dividido por el periodo. Y el periodo, que era 30 dividido en 3, que les da 10, entonces sería 30 dividido en 10, y 30 dividido en 10 les da 3. Entonces la velocidad de propagación sería 3 metros partidos por segundo. Y para terminar, en cuanto a la sonda, ya le habíamos dicho que correspondía a una per- perturbación, ¿cierto? Propaga energía, ¿ya? Los tipos, algunos ejemplos, sismos, luz, sonido, ¿ya? Esto ya lo había visto, así que me la salté. Entonces, la clasificación de las ondas, o sea, ¿cómo se clasifican las ondas? Hay 5 criterios. Por medio de propagación, por la dirección de vibración del medio, por la extensión del medio, por la periodicidad de la onda y por la dirección de propagación. Ya, por el criterio del medio de propagación están las ondas mecánicas que se van a propagar por un medio material, ¿ya? Ese medio material puede ser líquido, sólido o gaseoso, ¿ya? Por ejemplo, acá la onda en el agua se propaga por un medio líquido, acá el de la voz por un medio gaseoso, que es el aire, y la sísmica por un medio sólido, ¿cierto? Que es la corteza terrestre. Y también van a estar las ondas electromagnéticas que se van a propagar en el vacío. ¿Qué significa eso? Que no necesitan un medio material para propagarse. Todas las ondas electromagnéticas llegan del Sol a la Tierra. Por el espacio viajan en el vacío, pero lógicamente cuando llegan a la Tierra se tienen que enfrentar con la atmósfera y por ende ahí van a igual viajar, pero va a haber un medio material. Pero no es que necesiten ese medio material para poder propagarse. Como está el medio material, tienen que pasar por ahí, pero ellas pueden propagarse en el vacío. Ya las ondas electromagnéticas se agrupan en el espectro electromagnético, que la única parte del espectro electromagnético que nosotros podemos ver es la luz visible, que es la luz del sol. Cuando vemos en el día, es la luz del sol. Hacia acá, aumenta la longitud de onda, ya disminuye la frecuencia, y por ende la energía es menor, ¿ya? El infrarrojo, basta que ustedes estén calentándose en una estufa de infrarrojo, no les pasa nada. Microondas, echan a andar un horno microondas o están hablando en celulares, viendo televisión, no les pasa nada.
¿Para qué decir si están escuchando radio? Imagínense si tuviese harta energía. El hecho de tener encendida la radio, ustedes ya estarían con problemas. Pero para este otro lado, disminuye la longitud de onda, la frecuencia aumenta y por ende la energía también aumenta. Entonces acá está la radiación ultravioleta de alta energía, que es la que detiene la capa de ozono, pero como la capa de ozono se está disminuyendo, entonces esta radiación llega a la Tierra y nosotros estamos expuestos. Por eso se habla tanto del índice UV, que tiene que ver con esto de acá, y por eso se habla de que uno no se tiene que exponer mucho rato al sol, que les puede producir cáncer a la piel, y se les recomienda que si van a ponerse al sol, que sea después de las 4 de la tarde, se echen bloqueador solar, etcétera. Si ustedes van a tomarse una radiografía, miren, acá están los rayos X, en una explosión nuclear, rayos gamma, mucha energía. Ya, todas las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz. ¿Ya? Para que se formen una idea de lo rápidos que son, imagínense ustedes que si pudieran correr con esa rapidez, darían 7,5 vueltas a nuestro planeta en un solo segundo. Imagínense. Por dirección de vibración del medio están las ondas transversales y longitudinales, ¿ya? Para diferenciarlas, una onda longitudinal, su vibración va a ser para adelante y para atrás, ¿ya? Entonces van en forma lineal, ¿ya? Acá están vibrando, ¿ya? Esa es la idea. Y transversal van como cerritos, ¿ya? Como cerrito y valle, como onda, o sea, como monte y valle, ¿ya? Entonces están en forma perpendicular, ¿ya? Acá están en la misma dirección, ¿ya? Longitudinal, y acá están perpendicular a la dirección de propagación. Ya van formando como olas. Así las diferencian. Por la extensión del medio está la estacionaria, ¿ya? Cuyos pulsos van a quedar relegados a una determinada región del espacio. En cambio, ¿cómo sucede esto? Cuando la perturbación incidente de la onda se interfiere o superpone con la onda reflejada en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Entonces eso no permite que se expandan por el medio. Ya entonces se quedan como estacionadas en un lugar. Por eso se llaman ondas estacionarias. ¿Ya? Por ejemplo, las que se producen en la superficie de un tambor, ya de un instrumento de percusión. En cambio, por extensión del medio, van a ser las ondas, o sea, perdón, por extensión del medio estamos que es onda estacionaria, y también se van a clasificar como ondas viajeras, ¿ya? Como su nombre dice, viajeras, viajan, se propagan libremente desde su fuente, ¿ya? Recordando que propagan siempre energía, solo energía, y recorriendo grandes distancias, ¿ya? Ahora, estas ondas viajeras pueden ser mecánicas, si se propagan por un medio material, o pueden ser electromagnéticas si se propagan por el vacío, pueden ser transversales o longitudinales, ¿ya? Si van así, si no van como cerritos, son longitudinales, pero si van como cerritos así onduladas, son transversales, ¿ya? Ahí está la explicación de la onda estacionaria, que la onda incidente se interfiere con la onda reflejada, entonces eso hace que no permita avanzar. Estos son los nodos, ¿ya? Que son los mismos puntos. No está el video, así que no lo voy a pasar. Periodicidad de la onda, ¿ya? Están las ondas periódicas, ¿ya? Que entre un pulso y otro hay un valor constante de tiempo, o sea, un periodo, y las no periódicas, los pulsos de onda se generan en intervalos irregulares de tiempo. Por la dirección de propagación están las unidimensionales que se propagan en una dirección, por ejemplo, el resorte. Las bidimensionales, bi es de dos, en dos direcciones, como las que en la superficie del agua, y las tridimensionales que son en el espacio, es decir, las tres direcciones que son en el espacio, por ejemplo, la luz.
Estas son preguntas como para que ustedes contesten, como según el medio en que se desplazan las ondas se pueden clasificar. Entonces ahí tienen que acordarse de los criterios. Ya recordar, ahí están las transversales y longitudinales, transversales y superficiales, longitudinales y superficiales, mecánica y electromagnética y mecánica y superficiales. Entonces, según el medio en que se desplazan, según el medio entonces eran ondas mecánicas y electromagnéticas, si se desplazaban en un medio material o en el vacío. Entonces acá supuestamente ustedes tendrían que haber marcado la alternativa D. Eh, Acá las ondas transversales, las partículas del medio se mueven. Ya. Acuérdense que las transversales son así que van formando como olitas. Entonces, perpendicular respecto a la dirección del medio de propagación. Y esa es la respuesta, porque la misma dirección de propagación de la onda era, acuérdense que la longitudinal era para adelante y para atrás, ¿ya? En forma horizontal, en forma vertical, son perpendiculares respecto, ya, la A. Y bueno, ya un niño mientras se baña en su tina golpea suavemente con su dedo y de forma constante el agua. Esta onda así producida puede clasificarse como. Ya, electromagnética no, porque no va por el vacío, va por un medio material, líquido. Electromagnética no, por lo mismo. Mecánica puede ser porque es por un medio, en este caso líquido. Pero las tres tienen mecánica, entonces ustedes tienen que decir, periódica, sí puede ser periódica, porque si es constante, pero las tres tienen periódica. Oh, ya, entonces tenemos que ver el otro clasificación, dice unidimensional. Y acabamos de ver que en el agua era bi. Entonces, descartamos la C y nos queda la D y la E. Y tienen que ver si son transversal o longitudinal, ya, y eso como ustedes están viendo el video, van a revisar y van a responder solo ustedes si es la D o la E. Yo no se las voy a responder. Ya eso lo habíamos visto, la velocidad de la onda, la relación que hay entre el periodo y la frecuencia, y esto sería eh, todo. Ya, eso sería el video correspondiente a la clase que no les pude hacer. Los vemos.